Seguinos en Instagram, @ecomedios. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Entre Ustedes y Nosotros. Estamos acá, como todos los miércoles, de 17 a 19 horas, juntamente con Osvaldo Pérez San Martino, hoy ausente con aviso, y María Luján Batallán, esta prestigiosa periodista y abogada que se ha incorporado este año con nosotros, de una enorme trayectoria en el ámbito periodístico y radial, y una gran mediadora judicial. Buenas tardes, Luján. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 17:04 y ya estamos acá preparados en Ecomedios para que poder saber un poco qué es lo que va a pasar, siempre tratando de adelantar el futuro, cosa que es muy difícil en este país, pero lo intentamos y a veces no sale porque algunas cosas las vinimos diciendo. Todo lo que vos dijiste durante la semana son cosas que son hechos, todo lo que dijiste la semana anterior también, y obviamente que vos que estás siguiendo sobre todo el juicio a Cristina Fernández de Kirchner por la obra de vialidad y demás, y está siguiendo los alegatos del fiscal, viniste diciendo toda la semana estas cosas que son en definitiva las verdades porque están probadas y nada más ni nada menos que hechos, por lo tanto no son ni rumores ni especulaciones periodísticas y menos especulaciones políticas, estamos hablando de hechos, ¿no es así? Sí, lamentablemente, bueno, lo que hemos venido hablando todos estos días son pronósticos que a veces son un poco apocalípticos, pero que se han cumplido. El tema de lo que está haciendo la Fiscalía a cargo de Luciani, del doctor Diego Luciani y el doctor Sergio Mola, pone al desnudo claramente que desde el año 2003 hubo un entramado muy complejo delictivo y que tuvo como principal protagonista primero a Néstor Carlos Kirchner y después a su mujer, Cristina Elizabeth Fernández, que fueron realmente los que llevaron la matriz mafiosa de Río Gallegos, primero y después de la provincia de Santa Cruz, a diseñar esta asociación ilícita por la cual primero Ercolini los procesó, ya Néstor había fallecido, pero a Cristina y a toda su banda por este delito y por también el de fraude, en un mecanismo diseñado por su marido y luego continuado por ella, que permitió nombrar funcionarios para direccionar en favor de Austral Construcciones, una empresa creada para medida de Lázaro Báez, un oscuro empleado bancario monotributista que carecía de todo tipo de conocimientos técnicos en el campo de la construcción. Y ese mecanismo que diseñaron permitió nombrar funcionarios que direccionaron en favor de él justamente las obras públicas, mayoritariamente santacruceñas, por supuesto sin controles, lo que permitió sobreprecios de Conmebol. Pero esto, el lavado de dinero con los hoteles de Otesur y Los Sauces y otras cuestiones, las vamos a tratar ahora juntamente con el otro tema también que me parece esencial, es esta expectativa que ha generado Sergio Massa, que para mí me parece que realmente, más de lo mismo, ¿no? Vos sabés que la asunción de Massa hay 500 invitados. A ver, muchachos, no es una fiesta, no es un cumpleaños de 15, no es un casamiento. Se está cayendo la nación a pedazos y lo único que se nos ocurre es convocar a todo el mundo. Ya llegó Moria Kazán, confírmenmelo. Farándula, en definitiva, políticos aspirantes a cargos en 2023, que no es poca cosa. Están todos ahí queriendo asumir, como que asumiera, no sé, un presidente. A ver si nos ubicamos un poco en La Palmera. Me parece que la gente está esperando otra cosa y ayer fue muy claro que la gente espera otra cosa. Vos seguramente que fuiste uno de los que me avisaste en el Congreso de la Nación, mientras que estaban estas idas y venidas de la renuncia de Massa y funcionarios que iban y venían, intentó salir Grabois del Congreso
Grabois, del Congreso, me sale en francés, Grabois del Congreso, y la gente no le decía qué suerte que haces piquetes, qué bien, que cómo te queremos, ni nada. Era muy contrario justamente a esto. La gente está esperando otra cosa y está esperando una señal. Y la señal tiene que ver con otras cosas que no son las que en este momento está dando el gobierno como señal, ¿no? Además, aunque uno puede parecer un poco, como decía antes, apocalíptico, más es responsable de todos los actos de gobierno desde el primer día. Recordemos que una ley del conocimiento excelente, él se encargó luego de pulverizarla con modificaciones absurdas, y ahora viene como si no hubiera estado allí, y en el año 19 votó la creación de los 19 impuestos, en el año, mejor dicho, en el año desde el 19, la creación de los 19 impuestos que se crearon. O sea que esto es realmente, y cuando uno ve que un gerente del pobrismo como Grabois, que es realmente un personaje deleznable de la política argentina, y se puede decir de la política, pues no pasa de ser un chico que vivió siempre a costilla de sus padres y que no sabe lo que es laburar. Cuando dicen agarrar la pala, al que hay que decirle agarrar la pala primero es a Grabois. Pero de estos temas vamos a hablar, y ya que tocamos gerente del pobrismo, qué mejor hablar con alguien que viene denunciando esta utilización que se hace de los pobres en forma política, por eso lo llamamos la cultura del pobrismo, que Miguel Ángel Piqueto, a quien ya tenemos en línea. Todavía no lo tenemos a Piqueto en línea. Bueno, todavía no. Está bien, no se enoje. Es el productor acá, Horacio, que se está enojando y tiene toda la razón, porque nos estamos adelantando a lo que él está haciendo y no es justo. Pero no quiero dejar de pensar un poco en el más allá de las cosas, ¿no? Porque ahora lo están esperando a Sergio Massa, que llega en su camioneta con capacidad para alrededor de 10 personas, y desesperación de los medios por intentar, a ver, no, realmente están con una expectativa como si asumiera alguien. Primero, no fue una persona electa para el cargo. Segundo, no es economista, es abogado. No sé dónde se recibió, creo que se recibió junto con Graciela Camaño, y bueno, por lo menos puede exhibir una matrícula de abogado, no como otros funcionarios que llegaron a cargos muy importantes, que, viste, hay matrículas que nunca aparecieron y no estaban registrados en ningún colegio de abogados de ninguna región del país. Bueno, veremos qué pasa si algún día se termina con lo que es esa investigación. Y por otro lado, estamos viendo que están tratándolo como que viene realmente a solucionarnos los problemas. Dios quiera, ojalá lo lograra y sería maravilloso, pero no veo que sea el caso. Estuvimos viendo las escenas, la van donde va Massa, que también hay algunos personas que están con megáfono, algunos que están, a ver si le podemos dar un poco de volumen. Sí. Bueno, pero en definitiva... Bueno, están increpando un colega de C5N que lo están empujando. Esto la está violencia pasando. no. La violencia no. No corresponde. Bueno, estas cosas este tipo de son igual, las a veces, vituperamos. sí, desde ya. Y más allá de esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que cada cual puede pensar como quiera, que nadie tiene que pensar como el otro pretende. Hay medios, hay que respetarlos, son periodistas, y los periodistas de algunos medios tampoco deben provocar a la gente que va justamente no a decirle muy buenas tardes ni qué bien a Sergio Massa. Hay espacio para todos, por lo tanto sería interesante que nos respetáramos, eso como base de cualquier tipo de relación, ¿no? Sí, estábamos viendo uno de los canales de televisión, sí. Incluso hubo agresiones a algún vehículo, ahí estamos viendo que la gente está muy, yo decía, muy
muy molesta. Sí, está exasperada, pero a ver, entendamos un poco, ¿no? La gente está enojada, ¿y cómo no va a estar enojada si no te alcanza el sueldo para llegar a fin de mes? Si vas al supermercado y no te alcanza para comprar los elementos básicos, ¿cómo no vas a estar enojado si vos ves de que hay millones de personas en este país que no trabajan porque no le han dado ni capacitación, ni una solución, ni una posibilidad más allá de otorgarle un plan? ¿Cómo no van a estar todos estamos enojados, y lo que vamos viendo es de que cada vez vemos los hechos de corrupción, que vos los vas a tratar con Luis Sebasco en un ratito nada más, y vemos todas las cosas que van sucediendo día a día, los gastos superfluos que se hacen de manera permanente desde el gobierno nacional, y uno se enoja. ¿Cómo no se va a enojar? Y no quiere decir de que los que están ahí sean de que se hagan con la banderita de Macri, no, porque nosotros somos partidarios de nadie. No son partidarios de nadie, somos todos partidarios de nosotros mismos en todo caso, ¿no? Sí, no, seguro, María Luján. Estamos viendo esto, y la verdad que es fuerte, porque nadie va a compartir ni los escraches ni las agresiones que se puedan hacer. Pero también, por el otro lado, hay que entender que, como decía mi abuelita gallega, siembra vientos y cosecharás tempestades. Ayer el señor Grabois, mientras la gente lo estaba insultando sin ningún tipo de agresión física, lo estaba no insultando, le estaba gritando, en el lugar de acercarse a la gente, que es lo que haría cualquier político. Mira, yo no quiero ser autorreferencial, pero más de una oportunidad he tenido un incidente en la calle. Sobre todo me acuerdo cuando fue el juicio político que era fiscal contra Aníbal Ibarra, y cuando alguien se me acercaba en la calle y me quería insultar o algo, yo me acercaba a esa persona y me ponía a hablar con ella. La gente, si uno le habla con buenos modales, ahora, si yo voy a hacer como Grabois, que tiraba besitos y hacía la B de la victoria, estoy hablando en criollo, calentando más a la gente. Claro, bueno. Gente que hoy está caliente, por lo que decía María Luján, gente que hoy sabe que va a venir un ajuste que lamentablemente se va a ensañar. Ya está el ajuste, claro. Se va a profundizar, en definitiva. Y la clase media sigue siendo la víctima de todo esto, porque siempre, o sea, ¿a quién le van a aplicar el no subsidio a las tarifas? A la clase media, seguro, que es a la que le preocupa. Quienes disponen de mucho dinero, lo van a pagar y no van a tener ningún tipo de inconvenientes. Y está bien, hay que terminar con los subsidios como había iniciado en su momento Macri. Esto fue un tema que nosotros vinimos hablando durante otras épocas también, pero tengamos en cuenta que no puede ser de que hay gente que paga de luz a algo así como 500 pesos y tiene una casa de 200 metros cuadrados. Eso no corresponde tampoco. Pero también hay que saber de que a la clase media no se la puede exprimir más. No hay espacio. No hay Ahora, espacio. estas cosas que vos estás diciendo, y que estoy seguro que se haga una encuesta en estos momentos con los oyentes, por decir un número, el 80% de los oyentes lo comparte, son verdades de peso. Son cosas que nos indica el sentido común. No es que nosotros tengamos algún talento especial, por lo menos yo, María Luján lo tiene. No, yo tampoco. Pero lo que pasa es que no tenemos un talento, pero nos damos cuenta de la realidad, porque esto es lo mismo que nosotros vivimos en nuestros hogares, con nuestras economías domésticas. O sea que no es nada que estamos inventando. Ahora, cuando uno está viendo que tenemos una semana que ya cambió, que ya se fue Batakis, que bueno, además Batakis se fue en una circunstancia, la verdad es oprobiante. Si hay algo que en este gobierno falta, aparte de la moralidad, es la dignidad, que le falta a todos. Le falta desde un Alberto Fernández que soportaba cualquier iniquidad que le hacía Néstor Kirchner, y lo sé por propia referencia de gente allegada a él, incluso más en alguna comparación que he tenido con él, porque vos estabas en la legislatura cuando él también estaba en la legislatura. Cuando él se fue de jefe de gabinete. Entonces, eso lo sé que más de un funcionario kirchnerista me dijo, cuando ya, ¿cómo soportás eso? Le dije, y me dice, esa falta de dignidad. Lo que pasa es que cuando vos llegás a lo más alto del poder político, la dignidad pasa a ser un valor secundario. Esa es la gente que nosotros tenemos, esos son muchos los que a nosotros nos gobiernan, y estas cosas yo no me las voy a callar nunca más, las tengo que decir, porque si no uno se siente como que se está ahogando, y cuando uno ve que hoy la gente tiene frustración, ansiedad, angustia, tristeza, está absolutamente decepcionada, cuando no ve un horizonte claro, hay que decir estas cosas porque estos tipos carecen de dignidad.
pasan desde la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda ideológicamente hablando, si es que estas categorías geométricas hoy existen todavía, con una liviandad absoluta. Claro. Y Luján, Massa empieza en un partido de centro-derecha como la UCD y ahí va recorriendo un periplo hasta terminar abrazado al kirchnerismo. Entonces, ahí vamos. Bueno, vamos a cambiar. Pero para cerrar un poco el tema de la ética y la dignidad son temas que parece que son palabras desconocidas, sobre todo el tema ética, ¿no? Porque bueno, la dignidad cada cual la arrastra, como si la quiere arrastrar y pisotear la propia, hagan lo que quieran, pero el tema de la ética es un tema que nos confiere absolutamente a todos. Y ahora, bueno, ya vamos a hablar un poco de economía en función de las cosas y de los trascendidos que hay, porque todavía Sergio Massa no habló, va a hablar en un ratito nada más, respecto de las medidas teóricamente económicas que tomaría. Y estamos en comunicación ahora con Gustavo Bazán, que es justamente un hombre que sabe mucho de economía, es director de economía del diario Clarín y está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, Gustavo? El doctor Jorge Enríquez y María Luján Batallán, te estamos saludando. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, María Luján. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo andan? Un gusto hablar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, por suerte, gracias. Viendo esto que seguramente vos en la redacción del diario lo estarás viendo también, o no sé si estás en la Casa Rosada. Sí, estuve viendo un poquito todo el traslado del papamóvil un poquito el lío que se armó ahí en las rejas que rodean a la Casa de Gobierno, con alguna gente que está protestando, pero bueno, sorprendido. Lo del papamóvil es un chiste, por supuesto, ¿no? Pero Masa móvil, Gustavo. El Massa móvil. Pero no, me sorprendió todo la cobertura, el seguimiento del vehículo que trasladaba a Massa, la cantidad de gente que se está reuniendo dentro de la Casa Rosada, los invitados obviamente, y bueno, la protesta de afuera. Sí. Un poquito, no sé si es señal de algún clima social que se está cocinando. La verdad que no me animaría a avanzar demasiado en eso, pero me sorprendió igual esta insistencia de la gente en enfrentar a los dirigentes. Ayer lo vimos en el Congreso, hoy ahora en Casa Rosada. Me parece que es un tema a seguirlo un poquito de cerca. Más de cerca, porque hoy son poquitos, pero yo estoy viendo que cada vez se suma más gente. Y bueno, perdóname, María Juan, desde ya te digo que lo hemos visto algunos amigos del canal C5N, como este chico Lauti, que fue agredido. Y yo cuando era diputado siempre trataba a todos los medios exactamente por igual, incluso más. Cuando de parte de C5N alguna vez sufrí algún tipo de provocación, entiendo, pero uno tiene que también bajar los decibeles. La gente no puede hacer no incentivar lo que está sucediendo, más vale lo contrario. Y ayer grabó, por ejemplo, con eso de tirar besitos y hacer la B de la victoria, cuando no estaban increpando. El político o el que está tiene que saberlo. Yo contaba recién que cuando a mí en alguna oportunidad me han increpado, me he parado, he hablado con la gente, y la gente cuando vos la hablas bien, no la calentás provocándola, te entiende. Pero ahora pasemos al tema fundamental. Tuyo, y que nos digas... y después, perdóname, después de todo el Massa móvil, vos es que en serio te digo, Gustavo, te quiero ver más en televisión. Te quiero ver más en televisión porque la verdad que es un gusto tenerte. Sos el jefe de redacción, el editor de economía. La verdad que siempre te leo con un gusto tremendo y también tenés la versatilidad para no solo saltar del plano económico, de algo fundamentalmente técnico, para explicarlo con un lenguaje llano, pero por el otro lado también, como se dice en la jerga periodística, tirás títulos. Esto en Massa móvil a nadie se le había ocurrido. Sí, está muy bueno. Ahora, Gustavo, lo primero que te quiero preguntar, ¿cuáles son las medidas que vos creés, de todas las que surgieron, porque no las sabemos realmente, cuáles son de las medidas las que te parece que son viables y no son aspiraciones de deseo? Mirá, la verdad que yo lo resumiría así. La dirigencia, o por lo menos la que está en este momento le toca estar en el Poder Ejecutivo, quiere evitar por todas las formas posibles entrar al quirófano. Entrar al quirófano, por más anestesia que haya, siempre es algo traumático
algo doloroso, y a mí me da la impresión de que la dirigencia, dada la crisis económica, lo que tiene que hacer es aceptar que tiene que administrar el dolor. ¿El dolor qué quiere decir esto? Y no quiero pecar ni de dramático ni nada por el estilo, pero el dolor es, bueno, tarifas a un aumento mucho más sustancial y sobre todo más amplio en su radio de alcance del que se anunció hasta ahora, con este aumento bastante alto para ese supuesto 10% de hogares de mayores ingresos de la sociedad. Con eso no alcanza para achicar significativamente los subsidios. Eso por un lado, digamos, una medida de tipo fiscal evidente, porque uno puede decir, bueno, fusionemos dos ministerios y tal cosa y tal cosa, eso es homeopático. Acá el gasto grueso importante es en los subsidios a la energía. Eso por un lado. Sí. Y por el otro lado, el tema cambiario. Pero una pregunta, sí, sí. Gustavo, ¿cuánto sería en millones y cuánto sería o en puntos del Producto Bruto lo que se ahorraría con esa quita del 10% de los hogares al subsidio? No, con lo anunciado hasta ahora es insignificante la reducción del déficit fiscal por la vía de los subsidios a la energía. Te diría en el orden de los 15.000 millones de pesos. Nada con la magnitud del déficit fiscal. ¿Millones de pesos, dijiste? De pesos. Nada de nada. Por el aumento a esto de decíamos, el 10% de los usuarios de mayores ingresos. Así que por ese lado me parece que tiene que dar una señal contundente, y lo que busca es generar credibilidad en el mercado. Eso por un lado. Y lo otro, no menos importante, es la cuestión cambiaria, porque, se está hablando de fortalecer las reservas con algún préstamo de un fondo árabe, un fondo catarí, fondos de acá, préstamos de acá, de allá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo lo que planteo es lo siguiente. Estamos viendo todos los días que el Banco Central está vendiendo entre 130, 140, 170 millones de dólares por día para los importadores, ¿no es así? Sí. Ahora, si el Banco Central, por alguna de estas tratativas que supuestamente están avanzando para reforzar las reservas en, supongamos, 5.000 millones de dólares, el Banco Central, esos 5.000 millones de dólares, ¿los va a seguir vendiendo a 130 pesos como hoy? ¿Cuánto le van a durar? ¿Cuánto le van a durar? Mucho. 2 semanas, 3, a lo sumo, y después que empezar de vuelta, pero con una deuda 5.000 millones de dólares mayor. Entonces, volviendo al punto de esto de administrar dolor, me parece que el gobierno no tiene escapatoria en que va a tener que aceptar una devaluación importante del peso. Pero claro, eso no solamente es el dolor instantáneo de que para todos va a ser mucho más caro todo, sino que tiene que ir acompañado, repito, de medidas de ahorro fiscal contundentes y creíbles. Y entonces el punto en este sentido es el siguiente. La vicepresidenta de la Nación, ¿aceptaría eso o no? Claro. Si lo acepta, ¿qué pasa? Si no lo acepta, ¿qué pasa? Ese es el gran dilema que hoy enfrenta, me parece, este ministro de Economía, como cualquier otro que estuviera hoy o podría estar en el lugar de Sergio Massa. Son medidas muy difíciles de aceptar, de implementar y de bancarse las consecuencias. Si lo aceptaría la jefa, pero ¿lo aceptaría la gente? Porque la gente estamos todos muy irritables. Bueno, está bien. Lo que quiero decir es que es como un callejón sin salida que está metida la Argentina, y yo personalmente no veo que puedan salir con gradualismo, por decirlo de alguna manera, porque las condiciones no están dadas como para que este gobierno logre revertir la crisis de credibilidad que tiene frente a los actores económicos. Me parece que si con un boom de exportaciones y precios récords nos metimos en este problema, imagínate si estuviéramos en una situación
un poco menos favorable, ¿no? Yo lo que comparto totalmente, pero con una ideología inflexible como la que tiene Cristina, lo veo muy difícil que ella quiera hacer un ajuste, porque ellos siempre, se manejaron con los precios de los commodities en la abundancia. Claro, donde exactamente. el tirar manteca al techo, como se decía. Y la mala siempre le caía al gobierno siguiente. Claro. O sea, el Así ajuste... que porque esto es una experiencia distinta y original en ese sentido, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa es que el ajuste es inevitable. Ahora ella cuando ve caer hoy tiene una imagen positiva del 22%, cuando ve que acá se va a frustrar, porque a ella lo que le importa es seguir manteniendo el poder por muchos motivos. Primero, porque es una enamorada del poder, y segundo, para no perderlo fuera, ¿no? No, por supuesto, pero también en definitiva me parece, a modo de resumen, que la pretensión de llegar sin incendios y sin ajuste al cambio de gobierno, como para que realmente la bomba vuelva a explotar al siguiente presidente, o presidenta, perdón, me parece que es un objetivo de muy difícil realización. Muchísimas gracias, Gustavo, bueno, como siempre muy claro y muy un gusto, un placer como siempre. ¿sí? Bueno, Gustavo, gracias. Adiós. Era Gustavo Bazán, el editor en jefe de Economía del diario Clarín. 17:29 minutos y minutitos nada más. Jorge va a hablar de muchas cosas. Una de ellas tiene que ver con la Casa Rosada y también con el tema de los alegatos del fiscal con el doctor Luis Sebasco, que ya está en el piso. 17:29 minutos, nos vamos a una pausa. Enseguida volvemos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. Llega Sergio Massa a la Casa de Gobierno para su jura como ministro de Economía, acompañado por diferentes autos de la jefatura de gabinete de ministros. Manifestantes les pegan a los autos de los invitados en la jura de Sergio Massa. Inédito este despliegue de manifestantes opositores, quienes con diferentes objetos contundentes, inclusive con sus puños, han agredido al auto del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. Por otra parte, como dijimos, Massa se encuentra ya en el interior de la Casa Rosada, hará anuncios a partir de las 7 de la tarde, hablará de su plan de trabajo y de cuáles serán los tópicos que tocará para reordenar la economía argentina. Seguimos, por supuesto, recalcando la ausencia de un operativo de seguridad para proteger a los autos de los ministros y de los invitados que vienen a la jura, el riesgo de los periodistas que están cubriendo esta asunción por este grupo de insurrectos que asiste con megáfonos y que directamente se tira arriba de los autos de los ministros y los invitados para impedir su entrada a Casa de Gobierno. Entonces reiteramos, Massa asumirá en algunos minutos y a partir de las 7 de la tarde hablará sobre su plan económico. Luciana Giordano, Econoticias. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Ecomedios.com. AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. La Posada Morado Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina.
www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Seguimos. 17:34 minutos, estamos con una temperatura de 15 grados. Acá Jorge Enríquez nos va a presentar a un hombre que sabe muchísimo de derecho y que es un maestro en realidad, ¿no? Es el doctor Luis Sebasco que está con nosotros. Maestro, ¿cómo le va? ¿Qué decís? Bueno, me hacen poder colorado, muchas gracias. No me dejó que te presentara yo. No, que decíamos es que este año ahora el staff somos 4. María Luján, Luis Jorge Sebasco, Juan Batallán, Luis Jorge Sebasco, Osvaldo Pérez San Martino, que se va a incorporar la semana que viene, que andaba con unos problemitas académicos, y ¿quién habla? Jorge Enríquez, porque este programa se llama Entre Ustedes y Nosotros, con la conducción del doctor Jorge Enríquez. Así que, nosotros que estamos acompañándolo con muchísimo gusto. Somos co-conductores todos de esto. Bueno, pero estamos con muchísimo gusto acá. Y bueno, ustedes nos pueden dejar, miren, el Twitter es lo que más utilizamos. Así que ya saben, en Twitter es ecomedios1220, @ecomedios1220, y allí nos pueden dejar todos los mensajes que quieran. Y vamos a hablar de un tema que ya había anunciado, pero que esperaba que viniera el Luis, que es 2 temas, porque Luis trajo ahora una primicia vinculado con la fiscal de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche. Ustedes saben que ha sido injustamente perseguida solamente por investigar, cometió el pecado solo de investigar al poder político y hacer que Uribarri, el embajador en Israel, terminará con una condena penal. Y bueno, esto es gravísimo en una república donde uno escucha hablar a un señor como Soria, el ministro de Justicia, que dicho sea de paso, ayer lo dije en algún medio, pero lo repito ahora, tiene la misma función protocolar que tiene Alberto Fernández en la Casa Rosada. O sea, jamás ni él ni la doctora Marcela Lozardo, una gran profesional por cierto, jamás tuvieron la botonera del Ministerio de Justicia, que lo maneja un oscuro personaje que proviene de los sótanos del espionaje, de los sótanos oscuros del espionaje, que se llama Juan Martín Mena, que es una suerte de Parrilli un poquitito más elevado, no llega a tratarlo tan dulcemente Cristina como lo hace con Parrilli, pero está cerquita porque forma parte del círculo de chupamedias y alcahuetes que tiene la señora presidenta en ejercicio. Ya vamos a decirle... Y vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar también del tema vinculado con una síntesis que estamos haciendo, que es muy compleja, por cierto, de la causa de vialidad nacional. Ustedes saben que acá el fiscal Luciani, con todo su equipo, Diego Luciani, está haciendo un alegato realmente brillante. Yo en los años que tengo de abogado, si bien no ha sido mi fuerte, mi especialidad, el fuero penal, siempre lo he seguido con muchísima atención, y la verdad que lo concreto, lo sólido, las argumentaciones, lo bien explicado que está para que lo entienda todo el mundo de cómo fue este entramado mafioso, este complejo delictivo que fue directamente una asociación ilícita, delito tipificado en el artículo 210 del Código Penal, y fraude en perjuicio de la administración pública que la podría llevar a la presidente o presidenta, bueno, a Cristina Elizabeth, ¿cómo me sale? Cristina Elizabeth Fernández la puede llegar a tener de 5 a 16 años de prisión. ¿Y cómo funcionó esta matriz mafiosa que empezó en Río Gallegos,
con los personajes que fueron siempre los mismos, López y básicamente Julio De Vido, con Zanini también por supuesto, y incorporándolo a Báez ya con el tema de Austral Construcciones, que se crea justo unos días antes que ingresara, que asumiera Néstor como presidente de la República. Y que después esa matriz mafiosa de Río Gallegos, intendente Néstor, se traslada luego a Santa Cruz, gobernador Néstor, y bueno, como decimos en fútbol, equipo que cambia y que gana no se toca, esa misma podredumbre la llevó al gobierno nacional Néstor y fue continuada luego por Cristina. Luisito, ya me desgañé, hablé todo corrido y ahora todo tuyo el micrófono. No nos distraigamos con la pantalla de televisión porque estamos viendo cada caripela en la asunción de Sergio Massa, que mamá mía. Estaba Moria Kazán, te manda saludos. Gracias. En realidad creo que hay algo que es muy importante señalar cuando hablamos de estos temas. Entendamos algo de una vez por todas, la corrupción mata. Si no entendemos que la corrupción mata, no podemos darle la trascendencia que tiene este juicio de vialidad y los que vendrán después de Otesur y los Sauces y la causa Cuadernos e inclusive la causa que mencionaste, la causa Uribarri. Uribarri fue condenado a 8 años de prisión por un acto de corrupción que involucró aproximadamente 50 millones de dólares. Pero si nosotros, cuando vemos la gente de la calle, cuando vemos los barrios de emergencia, cuando vemos los piqueteros, no entendemos que el 40% de la población bajo la línea de pobreza en la Argentina son consecuencia de la corrupción estructural, no entendemos nada. Por eso es tan importante este fallo. Acá no se trata de decir que es una persecución o no persecución a Cristina Kirchner, que no lo es, sino que se trata de entender que estamos juzgando hechos de enorme gravedad institucional por los cuales mucha gente ha muerto. Cuando fue el tema de la pandemia... Digámoslo claramente, Cromañón, 11, inundaciones de La Plata, obras hídricas que no se realizaron en un caso, controles lábiles en el caso Cromañón, con complicidad en muchos sectores de la población, incluso en fuerzas de seguridad, y el tren chatarra comprado por Jaime. Pero no solamente eso, la corrupción tiene que ver con el narcotráfico, la corrupción... Entonces, cuando nosotros vemos un peso desviado de su destino, tenemos que pensar que ese peso no tuvo el destino que en la Argentina actual debería tener, vinculado con la inclusión social. Es decir, lo que es realmente interesante de analizar es que quienes se llaman que son los protectores de los desfavorecidos son los que están generando esas condiciones de miseria en que un altísimo porcentaje de la población de la Argentina vive. Con esto aclarado, quiero señalar otro aspecto que me parece muy importante. Vengo escuchando desde el lunes elogios hacia la valentía de los fiscales Luciani y Mola. Sí. ¿Por qué decimos que son valientes? Fiscales que lo único que están haciendo es formular una acusación en la conclusión de un juicio. Porque entendemos que son valientes porque están enfrentando una mafia. Si no, no diríamos que son valientes, diríamos que son serios, que son responsables, que son puntillosos, que son profesionales. Pero ¿por qué usamos la calificación de valientes? Porque están enfrentando un poder que se llevó puesto a otro fiscal, como el caso de Lisman. Claro. Que lo pagó con su vida. Que lo pagó con su vida. Y cuando la vez pasada alguien dijo que estaba cometiendo el mismo acto que el fiscal Nisman, caramba, esto suena claramente a una amenaza porque a Nisman se lo llevaron puesto. Lo dijo uno de los periodistas militantes de C5N con el cual tengo unos cruces por WhatsApp, que es Pablo Dugan, que la verdad que Pablo Dugan, como Antonio Fernández Llorente, como Gustavo Silvestri, como Víctor Hugo Morales, me da muchísima pena porque pensaban diametralmente opuesto. Habrá habido razones de mucho peso para que hayan cambiado de opinión. Bien, en ese contexto también me parece importante señalar otra cosa. Hay una enorme sensación en la población no kirchnerista, una sensación de que la política se maneja con impunidad. Y yo quiero destacar
que en la Argentina ha ocurrido algo que es muy importante y que solamente el tiempo va a poner en su dimensión, y es que prácticamente todo un gabinete ha pasado por la cárcel. El vicepresidente de la Nación, Boudou, fue procesado por el juez Lijo siendo todavía vicepresidente, y después estuvo preso 4 años. También estuvieron presos 4 años Julio De Vido, Schiavi, Jaime, José López, López y Sousa por el tema de los impuestos, estuvieron Lázaro Báez. Bueno, pero Lázaro Báez no era funcionario, claro, pero claro, todos estos funcionarios pasaron por la cárcel. La sensación de impunidad es porque Cristina Kirchner no está presa, pero es un caso particular que tiene que ver con los fueros y que tiene que ver con otro aspecto, pero estuvo durante todos estos meses, y aunque ella quisiera ignorarlo, sometida a un proceso en el cual se fue desgranando paso a paso una enorme cantidad de evidencia, una evidencia que es determinante y que el fiscal Luciani, y ahora sí vamos al juicio, está desplegando en su alegato con absoluta profesionalidad y puntillosidad. Ahora, discúlpame, antes de avanzar con esto, tirá algo de lo que dijiste de Goyeneche. Adelantanos algo de eso, porque quería hablar también del tema de justicia por otro lado. Tiene que ver con la justicia y la corrupción. La fiscal Goyeneche fue injustamente separada de su cargo con una acusación absolutamente fútil, como un modo de disciplinar a los fiscales de Entre Ríos. ¿Por qué? Porque condujo un equipo de fiscales que descubrió y llevó a juicio una trama de corrupción en la provincia de Entre Ríos, y por eso la separaron. El tribunal de enjuiciamiento estuvo totalmente dirigido y condicionado para separarla, al punto tal que, violando la Constitución de Entre Ríos y las leyes de Entre Ríos, separaron del juicio como acusadores al Ministerio Público Fiscal. Tanto la Constitución como la ley orgánica del Tribunal de Enjuiciamiento establecen que el órgano encargado de la acusación es el Ministerio Público Fiscal, y lo que hizo el tribunal, una cosa increíble, decidió que el Ministerio Público Fiscal, ningún fiscal podía participar, y designaron de una manera pretoriana, inventada por los jueces, a un conjuez de la Corte como fiscal. Y aclaremos que 13 jueces dijeron que no. El último de la lista aceptó. Y todos los anteriores con jueces dijeron que no, porque entendían que era una designación ilegal. Claro. Ese tribunal, pese a las pruebas demostradas y a la seriedad de la defensa, terminó sacando de su cargo a la doctora Goyeneche, y lo que es realmente importante, ella recurrió al Tribunal Superior de la ciudad, de la provincia, el Tribunal Superior de la provincia le rechazó el recurso, pero hoy acaba de conceder el recurso extraordinario para que intervenga la Corte Suprema de Justicia. Bueno, y en función de eso, vos sabés que Soria justamente hoy dijo qué lindo sería echar a los jueces de la Corte, y dijo que, entre otras de las declaraciones poco felices, dice, sería muy lindo tener manera de echar a los jueces de esta Corte Suprema. Yo digo, este señor es ministro de Justicia, ¿no? ¿Tiene idea de lo que es la división de las funciones del poder? ¿Tiene idea que hay 3 poderes? ¿Que nosotros somos una república? ¿Que tenemos una constitución con división de poderes? Como si pudiera el poder ejecutivo tuviera la facultad de poder echar a alguien de otro poder. No, bueno, esto es una... ¿Desconocimiento es esto? No, es mucho más grave. Yo estoy convencido que Soria, el día que asumió y planteó que él venía a echar al fiscal Casal, al Procurador General de la Nación, en realidad lo único que hace este hombre ya es payasesco, porque todas sus diatribas, él sabe que no tienen ninguna consecuencia, están dirigidas a un solo oído, y además dice cosas que él sabe que son imposibles de conseguir. Entonces, por eso dice lo que dice. La verdad es que es penoso que el ministro de Justicia de la Nación tenga esas características y esa condición absurda. Por supuesto que, como dijo Jorge hace un rato, no ejerce ningún rol en el Ministerio de Justicia, y esa situación de enfrentamiento que él genera entre un ministro del Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en realidad no benefician a nadie y tampoco benefician a quien él pretende beneficiar con esos dichos. Si él entiende que con esto está generando una presión sobre el ministro de la Corte, realmente tiene un problema de edad mental que no supera los 10 años. Yo lamento, ¿no?, que todo esto nosotros decimos, bueno, cuánto infantilismo, hoy veíamos una fiesta de egresados prácticamente con 500 invitados porque a ver si aparecían los globitos, pero no aparecieron. Claro, no, porque los globitos son del PRO cuando ganan elecciones. Entonces, yo digo, una algarabía ayer porque lo despedían a Massa de diputados. No sé, vos creo que me dijiste algo que me pareció muy valioso. Dijiste, evidentemente lo llaman a Massa porque no tienen a otro. Menos mal de que ellos estaban preparados para hacer gobierno y que tenían idea lo llaman para ver. No tienen a nadie. Este es el ministro de perdurar, nada más, de ver cómo pueden. Es más, yo creo que han contado, están viendo a ver cómo pueden ir retrasando los días, porque Massa está prácticamente desde el miércoles la semana pasada. Lo fueron como procrastinando, ¿no? Fueron llevándolo y ya hoy miércoles tenía que asumir porque ya no daba más y porque el blue está a 2.98 después de haber tocado los 2.80 y porque el contado con liqui se está yendo para arriba y el riesgo país ahora bajó un poquito pero llegó a estar arriba de 2.400 porque si no siguen, es como los presos, viste, que están contando los días que le faltan para irse. Estos deben estar contando los días que le falta para irse el gobierno, entonces dicen, bueno, con estos fuegos de artificio. Mirá, en realidad me parece... ¿Se acuerda de Sarasa? Sí. Bueno. Yo creo que piensan que la gente es tonta y la gente no es tonta y eso demuestra las encuestas. Ustedes recuerden que perdieron las últimas elecciones por el 70%, 70-30 perdieron la elección después de 2 años de gobierno. ¿Y qué dijeron? Que no habían perdido, perdimos ganando o ganamos perdiendo, no sé qué fue lo que dijo. ¿Y cuál había sido... Digamos, ¿cuál fue el hit de campaña de aquellas elecciones? En el peronismo se garcha, había dicho la candidata a diputada. Perdón por la palabra, pero lo dijo así por televisión. Y acá lo que están diciendo es que tenemos el país económicamente incendiado, con una macroeconomía estallada, y lo que hacemos es una fiesta de juramento de un ministro de Economía en esas condiciones, cuando tendría que estar absolutamente preocupado y concentrado. Y la jura tenía que haber sido una cosa. Hoy el presidente, recién Eduardo Valdés, le marcaba con el dedo a Batakis para que estaba al lado de él para que le agradeciera. Entonces el presidente protocolar le agradeció a Batakis, a Scioli y a Domínguez. Todo farsa, todo falso. Porque a Domínguez... Cuando los echó por Twitter. Pero vos es lo que es, ahora yo digo, el caso Scioli, ¿no? Y vamos a hacer con vialidad porque es más interesante que todo esto. El caso Scioli lo traen de 45 días, lo traen para integrar el gabinete de Batakis, o 40 y pico de días, llegó sobre el final de Guzmán, creo. Ahora, vuelve a presentar sus cartas, lo tiene que designar, tiene que pasar por el Congreso de vuelta, tiene que ir a presentar las cartas credenciales ante Bolsonaro otra vez, va a decir, pero estos pibes me están tomando el pelo, es el mismo que hace 40 días se fue, o hace 1 año y medio asumió como embajador. Yo digo que nos viene en el mundo, por eso lo de Ted Cruz, que después lo vamos a hablar en algún momento también, del senador californiano republicano, por eso lo que está pasando con el avión, que lo retiren pese al pedido de extradición del avión por parte de la justicia americana. Entonces, no somos un país en serio. Uno cuando ve esto estaban agradeciendo, Fernández riéndose, pero ¿de qué te reís? Te estás riendo del 50% de pobres y de la gente que está, de la desocupación alarmante que hay. Ustedes saben que hoy en la Argentina solamente un 5% de la gente gana más en forma individual, de una persona gana más de 105.000 pesos, solamente el 5% de la gente. O sea que fíjense que con 105.000 pesos hoy, yo creo que, el otro dijeron que la canasta básica estaba en 150.000 pesos. O sea que la pobreza es mucho más grande, y si no contamos la pobreza estructural, como decía vos antes, y se siguen mofando de la gente. Por eso yo digo, es un pueblo de mansos, pero ojo con el manso, porque el manso cuando se cansa es peor que el tipo que es el salvaje, como son estos, ¿no?
Sí, Ahora, ya lo creo bien, que sí. sí. Lo que más me asusta de todo esto es que nosotros estamos hablando, como bien vos decías, Luis, respecto de la infantilización, ¿no? De todos de estas cosas que vienen sucediendo. Tenemos un gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante, porque hay que decirlo, por el Producto Bruto que tiene, por la cantidad de habitantes y demás, más importante que tiene la República Argentina, y sin embargo se cree que está en una estudiantina del PCA, dentro de un centro de estudiantes de la facultad. Digamos, así no hay manera de gobernar, no es manera de gobernar, ¿no? Y bueno, y volviendo al caso Vialidad, Exacto. Lo que debemos señalar es lo siguiente, lo que según el fiscal se ha demostrado en la causa, es que aproximadamente el 80% de los contratos de obra pública de la provincia de Santa Cruz fueron dirigidos en favor de Lázaro Báez. Que las empresas de Lázaro Báez, constituidas en el mismo momento en que renunció Menem al balotaje, con lo cual era seguro que Néstor Kirchner iba a asumir la presidencia, no tenía los antecedentes que reclama la ley para presentarse en licitaciones, ni los años de antigüedad ni las obras realizadas. Demostró que en primer lugar se cometió el primer fraude a la ley, porque corresponde que cuando las obras las paga Vialidad Nacional se utilice la ley nacional, y ellos utilizaron la ley provincial para regular las licitaciones. Se demostró que la mayoría de las licitaciones tenían más de un 60% de sobreprecio, que de las 51 licitaciones en cuestión, casi la mitad no se habían terminado o ni directamente no se habían empezado, no obstante lo cual fueron pagadas en su totalidad. Se demostró también que los certificados de obra de las empresas vinculadas a Lázaro Báez cobraban en un plazo de 45 días, mientras que el otro 20% que tenía obras cobraba en más de un año de demora. Que cuando terminó el gobierno de Cristina Kirchner, todas las deudas, entre comillas, que tenía el Estado con las empresas de Lázaro Báez habían sido saldadas. Se demostró también los estrechos vínculos de la familia Kirchner con Lázaro Báez, y se demostró también a través del análisis de los WhatsApp del teléfono de José López la relación que había y los mandatos que había entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez, a partir de los mensajes que indicaban: la señora dice esto, la señora pide esto, la señora pide que borren todo. La operación limpiar todo. La operación limpiar todo. Es decir, dijo el fiscal claramente que se había demostrado cómo se dirigió la obra pública de la provincia de Santa Cruz con fondos del Estado Nacional hacia las empresas de Lázaro Báez para realizar obras innecesarias que nunca se hicieron o no se terminaron, muy pocas terminadas, y además demostró que más allá de los sobreprecios establecidos, inclusive a un nivel increíble, de que en alguna licitación el monto analizado como precio testigo había sido ofrecido hasta con los mismos centavos en la licitación de Lázaro Báez, que había empresas que se presentaron al solo efecto de justificar la licitación sabiendo que iban a perder con precios exorbitantes, y aquellas que más o menos podían competir eran quitadas del medio con excusas banales. Y hay algo que es llamativo, inclusive. La ley establece que cuando se llama licitación se debe dar a publicidad. Y daban a publicidad en pueblitos ignotos donde nadie se iba a enterar que se estaba realizando la licitación. Es decir, fueron licitaciones absolutamente fraguadas por miles de millones de pesos de aquella época, que llevado hoy son cifras increíbles. Sí, se calcula que como piso son entre 1.200 y 1.300 millones de dólares. Exactamente. Entonces, en ese contexto, me parece que las pruebas son lapidarias. Y lo que vamos a ver en los próximos días, me da la impresión por cómo viene planteada la estructura del alegato, es que así como ayer se hizo analizando cada contrato, cada prueba, las relaciones y las fechas con una línea de tiempo, toda la prueba va a ser analizada de esa manera, y me da la impresión también que claramente para quien quiera verlo
va a quedar destruida la teoría del lawfare. Porque la teoría del lawfare que se está esbozando para decir que es una persecución contra Cristina, para sacarla de la cancha, realmente desaparece en la medida que vemos la prueba acumulada, tanto en este caso como en Otesur, como en la causa de los cuadernos, donde hay gran cantidad de empresarios de primer nivel que han confesado las coimas que pagaron, y donde está también demostrado, porque así como el fiscal Luciani ha trabajado con absoluta puntillosidad, lo mismo que el fiscal Ignacio Maíquez en la primera instancia, Gerardo Policita, también el fiscal Stornelli con el juez Bonadío han trabajado con absoluto profesionalismo y puntillosidad la llamada causa de los cuadernos, que va a demorar mucho más en llegar a juicio porque tiene muchas más complejidades, tiene como 40 procesados, tiene mucha gente vinculada, mucha prueba que se va a ofrecer y demás, pero cuando llegue a juicio va a tener el mismo peso específico que está teniendo esta obra. Está bien, pero ¿estarán vivos los protagonistas para el momento que llegue a juicio? Porque este es el punto. Si sigue tardando tanto la justicia, yo entiendo la investigación y vos como juez me vas a decir que obviamente todo lleva su tiempo, pero me parece que es muy lento en función de la necesidad que hay de esclarecer todo lo que es un acto de corrupción. Yo lo entiendo perfectamente tu planteo y creo que hay que aclarar dos cosas. Una es que los hechos son complejos. ¿Qué quiere decir que los hechos son complejos? Cuando el fiscal Luciani nos está mostrando 51 contratos, 51 licitaciones, en cada licitación hay que analizar, por ejemplo, por qué podemos entender que esa licitación estuvo dirigida para que la ganara Lázaro Báez. Es decir, hay que analizar cómo se planteó la licitación y llegar entonces a la conclusión de si estuvo o no dirigida para que la ganara una persona determinada. Una vez que se establece eso, establecer si los precios... Y antes que nada, ver si era necesaria la realización de esa obra. Si era necesaria la obra, pero es una decisión política, sí. Ponele. Pero analizar la licitación, ver los precios, si fueron o no, con relación a aquella época, excesivos. Ver cómo se pagaron. Todo esto lleva tiempo porque hay que hacer un seguimiento de 51 licitaciones. Lo mismo pasa en la causa de los contratos, de los cuadernos. Ahora, el otro aspecto es que esto también tiene que ver con el sistema procesal del Fuero Federal. ¿Por qué? Porque es un sistema pensado para el siglo XIX, donde todo tiene que constar en un expediente y por escrito. Si ustedes ven una película de un fiscal americano va a juicio con una caja donde tiene sobres con pruebas y va mostrando las pruebas. Evidencia 1, evidencia. En cambio acá, para llegar al juicio oral, tendremos que haber hecho un expediente en el cual todas las conclusiones hasta ese momento van en el expediente. ¿Y cuál es el problema? El expediente es secuencial y formal. Al ser secuencial y formal, está protegido el expediente para que se interpreten las pruebas por una formalidad que si no se cumple acarrea nulidades. Esto hace... Como que vos tenés que mirar una cosa en determinado tiempo y no podés avanzar en la otra. No solamente en el tiempo, sino en las formas, porque si no las cumpliste plantean la nulidad. Claro, es la hora 18 y estamos aquí entre ustedes y nosotros con Jorge Enríquez. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de Twitter en @ecomedios1220 o si no en Instagram @ecomedios1220. Me encanta Twitter. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Jura de Sergio Massa, escuchamos al presidente de la Nación. Sergio Massa juró a las 17:43. Sergio Tomás Massa, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Economía para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si no lo hiciereis, Dios y la Nación nos lo demanden. El abrazo fraterno entre Sergio Massa y Alberto Fernández y la ovación de la gente que está presente en este acto multitudinario en el Museo del Bicentenario, a pesar de
la desorganización tanto en el ingreso a este lugar como así también en el ingreso a Casa de Gobierno de parte de los ministros y del mismo Sergio Massa. A las 17:44 firmó el acta correspondiente y también habló el presidente de la Nación. Escuchamos lo que dijo al final. Pero no quería olvidar algo. Mi más profunda gratitud a Silvina Batakis. Mi más profunda gratitud a Daniel Scioli, mi querido amigo de siempre. Gracias, Julián, también. A los tres les agradezco sinceramente el compromiso político, el desprendimiento personal que han demostrado. Gracias a todos y todas. Bienvenido, Sergio. Luciana Giordano, Econoticias. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Ahora sí, 18:04 en la República Argentina, de 15 grados la temperatura. Luis, se está yendo nuestro querido Luis Sebasco, doctor Sebasco, una claridad impecable en todo lo que nos explicó. Entendimos perfecto, por lo menos totalmente, yo que no vengo siguiéndolo. No, yo lo vengo siguiendo y la verdad que, como decimos, no fue magia, sino que fue mafia, ¿no? Exacto. Y que el relato era hacer... Lo dijiste vos. Sí, y que el relato era hacer rutas y la realidad fue expoliar las arcas del Estado direccionando fondos del Tesoro para Austral Construcciones, que en definitiva eran los bolsillos de los kirchner. Recordemos. Éxtasis. Gracias por los comentarios, pero recordemos cómo empezamos. La corrupción mata. No, seguro. Buenas tardes. Ya lo creo. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Te esperamos el próximo miércoles. No, es que tiene que estar el próximo miércoles porque es planta permanente acá. Planta así que permanente, no puede escaparse. Sí, los quiero todos tempranito. Ahora que tenemos a la jefa espiritual, dicho en el buen sentido, que es María Luján, nos tenemos que cuidar todos porque nos reta, sino alguien que pone orden. Pérez San Martino cuando venga se va a encontrar con esta novedad. O va a odiar. No. En fin. Y ahora vamos a pasar a otro tema, que es el diputado nacional por la provincia del Neuquén. Sufrida provincia en estos momentos. El doctor Francisco Sánchez, que veo que está en su público despacho de la Cámara de Diputados, si mal no me equivoco. Francisco, buenas tardes y un gusto tenerte en el programa. Buenas tardes, sí, para mí también un gusto. ¿Cómo andan? Hoy no vamos a hablar de la ley de salud. De salud no, la del notariado. La del notariado, acá mira que somos cuatro abogados. De sucesiones. Vinculada con las atribuciones al notariado. ¿Querés agregar algo? No. Se prende el doctor Sebasco. Diputado de Neuquén. Voy a pasar una proclama. A ver, ¿qué necesitas? Vamos, Luis. Yo soy del movimiento de afirmación Tehuelche, aparición de Patoruzú con vida. Muy bien. Vos sabés que eso quiere decir a quién reconocemos como pueblos originarios. Claro, exactamente. El doctor Sebasco, si no lo conoces, creo que lo conoces, pero por supuesto, aparte de haber sido el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, y haber sido un destacado con causas que en su momento que tenemos para 10 horas de programa, si las empezamos a comentar,
causa cuando era juez criminal y correccional. El doctor Sebajo tiene un agudo sentido del humor y por eso dijo lo de aparición con vida de Pato Uruzú, porque los verdaderos pueblos originarios eran los tehuelches. Así es. Y bueno, sí, en la región norpatagónica, sí, y no estaba el concepto de nación o de pueblo como nosotros lo conocemos ahora, ¿no? Claro. No lo tenían. Claro. Eran más bien tribus nómades con características muy distintas a las que hoy se pretende reivindicar y darles un estatus que jamás tuvieron. Claro. Una consulta justamente con respecto a esto, diputado Sánchez. El gobierno de Neuquén le da una jerarquía de confederación a los mapuches. ¿Cómo es esto? A ver si nos explica, porque realmente no entiendo y nadie está en contra, a ver que queden claro de los pueblos originarios y que lo que hablábamos recién de Pato Uruzú es un chiste, ¿no? Dígame, ¿existe la posibilidad de que tengan una jerarquía especial? ¿Hay jerarquías especiales? No se entiende. Bueno, es bastante complejo el tema. Yo soy neuquino de toda la vida y fuimos al colegio con chicos de origen mapuche, tehuelche, español, alemán, inglés, italiano, de todos lados. Y siempre todos fuimos argentinos, neuquinos argentinos. Como lo dice la Constitución también en su artículo 16, ¿no? No hay prerrogativas de sangre. Y no las había, no había derechos especiales. Sí había, y eso hay que decirlo, personas viviendo en comunidad, siempre las hubo. Por cierto, había, y las hay, en la región de San Martín de los Andes, de la región cordillerana de Neuquén, Junín de los Andes, un poquito más al norte también, siempre hubo gente viviendo en comunidad, de manera un poco irregular, pero viviendo en comunidad. La Constitución del 94, en su artículo 75, inciso 17, genera una serie de derechos para los pueblos indígenas argentinos. Y a partir de ese artículo de la Constitución del 94 y el derecho derivado, se fueron generando determinadas condiciones que, bueno, hoy llegamos a un punto que es nuevamente un punto de inflexión. El gobernador de Neuquén ha firmado un protocolo con esto que usted dice que es la Confederación Mapuche, algo que no tiene una entidad jurídica siquiera, y que es liderada por un millonario que dice ser mapuche, jamás lo fue hasta el año 2010, jamás vivió en una comunidad hasta el año 2010, y ahora les voy a contar por qué el año 2010, pero este punto de inflexión que genera el gobernador de Neuquén con este protocolo que firma con esta Confederación Mapuche, abre una serie de puertas, una puerta gigante en realidad, con una serie de condimentos que pueden venir derivados de ahí, que va en detrimento de los intereses de los argentinos y en beneficio de los intereses de extorsionadores, de personas que no importa si tienen en su sangre algún gen mapuche, porque en realidad somos todos iguales ante la ley, deberíamos ser todos iguales ante la ley. En Argentina, lamentablemente, eso es un principio que no está primando. Pero bueno, con este pacto que firma con esa confederación, el gobernador les abre una puerta gigante para que los aprietes y las prerrogativas, en definitiva, no tengan límite. Es repugnante con el sentido de nación, de república, que para construir un gasoducto, que es patrimonio de todos los argentinos, pero de todos los argentinos organizados a partir del Estado federal que compone nuestra república, es la verdad repugnante que le tengamos que pagar como una suerte de canon cuando pase por territorio mapuche, en los territorios mapuche. Territorio pseudo mapuche adjudicado por un grupo de delincuentes, como el caso que estás contando vos, del millonario, que se hacen pasar por mapuches, que haya que pagarle un canon por eso, o sea, y que ellos dirijan por dónde va a pasar el caño y te pueden obstaculizar la obra. Hay un acuerdo que el otro día lo leí que me pareció increíble. Están negociando con una confederación mapuche que no tiene entidad jurídica, que no está hecha bajo la forma de un esquema societario como prescribe la legislación vigente tanto en el ámbito comercial como en el civil. Es como si nosotros tres que estamos acá, bueno, nos arrogáramos la posibilidad de ser, somos los tres abogados, de ser una confederación forense con intereses en la zona patagónica y que vayamos mañana al gobernador y digamos, nos tiene que escuchar a nosotros tres por X circunstancias, que tenemos clientes en esa zona y que tenemos derecho a ser escuchados, y
que vamos a ser quienes vamos a autorizar en nombre de nuestros clientes por donde pasa el gasoducto. Esto es una locura, es un disparate. Y el hecho que vivan en comunidad... Es una locura que tiene ribetes, o en realidad tiene un origen, un sustento que es ideológico. Porque cuando se crea una categoría, cualquiera sea, y hemos visto cómo la izquierda tiene una capacidad impresionante para crear estos conflictos sociales en los cuales hay buenos y malos, hay ricos versus pobres, hombres contra mujeres, comunidad general versus... sí, esas dicotomías que plantean siempre, les encanta. Siempre hay un enemigo afuera. Sí. Bueno, aquí han creado una categoría que es, si vos tenés o te autopercibís de origen indígena en Argentina, bueno, vos sos la víctima del victimario, que somos todos los demás, los que no nos autopercibimos como comunidades indígenas. Es decir, nosotros tenemos manchada la sangre, las manos de sangre, supuestamente, por haber masacrado, supuestamente, a comunidades indígenas en el pasado. Todo realmente muy tenido de ideología, porque si fuéramos por eso, los tehuelches, que eran los pueblos originarios en la región patagónica, fueron corridos, fueron derrotados cruelmente, sobre todo en la batalla de Churechuel, por fuerza mapuche. Claro. Fuerza mapuche que estaban inclusive armadas por el gobierno chileno en su momento. Pero no vayamos a eso. La realidad, lo concreto, es que aquí se está generando una herramienta muy, muy peligrosa. Y en cuanto al estatus jurídico, también se está generando algunas herramientas muy peligrosas, porque a muchas uniones de personas, yo no le podía decir comunidad, porque nunca fueron comunidad. Claro. Al norte del río Neuquén, donde está Vaca Muerta, jamás hubo un reclamo territorial, jamás hubo una comunidad hasta que apareció la tecnología para explotar Vaca Muerta. Explotar esto. Ahora, yo creo que también esto tiene mucho que ver con la ley 23.302 del doctor de la Rúa, que es desvirtuar lo que fue el origen, que era justamente el reconocimiento de los pueblos originarios, y lo que se ha tomado es desvirtuar todo lo que es esta ley con respecto a lo que tiene que ver con dar el otorgamiento de personerías y demás, pero de una manera que es totalmente irregular. No sé si me equivoco, y usted que está en el sur y que padece, porque no es que solamente quieren un territorio, sino que queman casas, ponen en riesgo la vida de las personas en función de algo que es ilógico e irreal. Sí, y acá hay un tema no menor. Cuando reclaman territorio, están reclamando buena parte del sur de Chile, al sur del río Biobío de Chile, y están reclamando del lado argentino una región importantísima que abarca buena parte de Chubut, buena parte de Río Negro, todo Neuquén, buena parte de la provincia de La Pampa, buena parte de la provincia de Mendoza, San Luis, una fracción de Córdoba y hasta la bahía de San Borombón en provincia de Buenos Aires. Es decir, ellos están convencidos de que ese es el territorio ancestral que les corresponde por tradición, y no reconocen la jurisdicción nacional sobre todo nuestro territorio, sobre esa parte del territorio, no la reconocen, y reclaman que ahí se tiene que construir una nueva nación, una nación que han denominado el Huelmapu, y para eso están coordinados con personas que dicen ser de origen mapuche, también del otro lado de la cordillera, del lado chileno, que tiene características muchísimo más violentas por ahora, pero que esas características violentas se están trasladando peligrosamente también al lado argentino. Sí, pero lo peor de todo esto... en un conflicto en ciernes muy peligroso, muy grave para todos los argentinos, no solamente para nosotros. Obvio, pero lo peor de todo, que todo esto está avalado por la gobernación de la provincia. Esto es el problema. Eso es lo grave, porque la ley que usted mencionaba recién, que le otorga un estatus jurídico a las comunidades, fija 3 condiciones. Que las comunidades tengan una presencia actual en su territorio, que sea tradicional y que sea pública esa presencia. Ninguna de esas 3 condiciones se da. Los 3 presupuestos de la ley no están. La provincia de Neuquén le otorga estatus jurídico a comunidades que no tienen ninguna de esas 3 condiciones, ni tradicional, ni pública, ni actual. Y sin embargo lo hacen, pasando por encima los intereses de todos los argentinos, porque una vez que se crea una comunidad, esa comunidad reivindica sobre la base de la herramienta jurídica que le otorga el Estado, reivindica
derechos de corte ancestral. Muy peligroso realmente. Claro, ya lo creo, ya lo creo. Ahora, ¿cómo están viviendo más allá de todos estos ataques que están sufriendo distintas personas, ¿no? Porque son civiles, comunes y corrientes, no es ni el gobernador, ni un diputado, la gente que está sufriendo todo esto y cómo lo está viviendo encima del grave problema económico que está sufriendo toda la Argentina y también la provincia de Neuquén, sobre todo ahora que estamos en pleno invierno, con los problemas que tenemos con la energía y demás. ¿Cómo lo están viviendo allá? Bueno, hay una parte de la provincia de Neuquén, para ser franco, que está viviendo a espaldas de este conflicto, porque, bueno, cuando a uno no le toca los intereses, uno no se preocupa demasiado. Los que estamos más despiertos y que tenemos una claridad sobre los riesgos que corremos con esto, bueno, estamos muy preocupados. Y los más preocupados hoy son las personas que, siendo dueños de la tierra, han sufrido la usurpación y el abandono del Estado. Claro. Por ejemplo, la familia Galván, una familia de productores de la zona de Anielo y Tratayén, la zona de Vaca Muerta, cuyo campo fue ocupado, la justicia falla en favor de ellos, no una vez, 2 veces, y sin embargo el gobierno de la provincia de Neuquén decide no desalojar, para no generar un nuevo conflicto, para no generar un conflicto violento. Lo mismo podemos decir del hostigamiento permanente que sufre, por ejemplo, la familia Jaque, una familia de productores extremadamente humildes, gente muy sencilla, productores de ahí de toda la vida, que o producen forraje para animales o crían animales. La cuestión es que ellos están siendo hostigados también permanentemente con actos de violencia por estos grupos que dicen ser mapuche. Ni hablar de lo que está pasando en la cordillera, en la zona del lago Mascar y en el Bolsón, donde ya abiertamente nosotros conocemos por ahí el ejemplo más claro que es el de Diego Frutos, pero son muchas las familias y muchas las personas que reciben hostigamiento permanente al absoluto desamparo del Estado, tanto del gobierno de la provincia de Río Negro como el gobierno nacional hacen caso omiso de esta situación y miran para otro lado. Frente a estos hechos vandálicos, criminales, por cierto, tipificados en el Código Penal como delitos, la reacción de la justicia neuquina por un lado, las fuerzas locales de seguridad por el otro y las fuerzas federales, ¿qué actitud tiene? ¿Una actitud absolutamente pasiva, laissez faire, ese paseo, o están haciendo algo por lo menos? Mirá, Jorge, en Neuquén tenemos el feudo de los Zapag, hace 62 años que gobiernan los Zapag, que mandan en la provincia, con lo cual todos los jueces y fiscales han sido designados por el poder político. Hay una correlación de miradas, un verticalismo en los actos públicos que llevan a que el fiscal general de la provincia de Neuquén ya no sea un fiscal, se haya convertido en un mediador. Todo para él son mesas de diálogo, de discusión. Es decir, por ejemplo, viene cualquier persona, me roba la billetera, y para el fiscal general, el delincuente tiene que estar sentado enfrente mío y tenemos que discutir, a ver qué hacemos, cómo negociamos, que el tipo me devuelva la billetera, si yo le tengo que dar 100 pesos de los que estaban ahí. Esa es la lógica del fiscal general de la provincia de Neuquén, que por el sistema acusatorio que tiene el sistema penal en Neuquén, bueno, es el que termina teniendo todas las herramientas para resolver los conflictos. Y lo resuelve así, a través de mesas de discusión. Así que los ciudadanos neuquinos realmente estamos absolutamente desamparados ante un poder judicial que se niega a cumplir con su rol y un poder ejecutivo que absolutamente le da la espalda a los intereses de los ciudadanos en detrimento de los grupos de interés. Yo no me opongo a que en determinados casos puede existir actitudes de una justicia retributiva, cuando son a lo mejor un hurto famélico, cuando son cuestiones menores de daños o algún hurto, pero acá estamos hablando de estrago doloso, estamos hablando de crímenes, estamos hablando de ataques a la propiedad privada, de vandalismo, de delitos tipificados con penas elevadas que incluso escapan al amparo de la condena condicional. Estamos hablando, ¿y cómo puede existir estas mesas de diálogo? Estamos de acuerdo con que el sistema acusatorio es necesario, pero el sistema acusatorio que justamente lo implementamos en la Ciudad de Buenos Aires hace mucho tiempo con Luis Sebasco, con Germán Garabano, y hoy es continuado muy bien por Juan Bautista Maíquez, como fiscal general de la ciudad, que está haciendo también una
labor muy buena al frente del Ministerio Público Fiscal, pero evidentemente en casos de delitos graves como estos, ¿cómo puede que haya diálogo con delincuentes? Es alentar la delincuencia. Si el delincuente sabe que no va a recibir ningún tipo de condena privativa de la libertad o ningún tipo de condena fuerte, y bueno, sigue cometiendo tropelías porque dice la declaración, está bien, vivimos en un país al margen de la ley, como decía Carlos Nino, todo lo que queramos hacer, pero acá ya se está comprometiendo la soberanía nacional. Yo me pongo a pensar, dijiste en un momento algo que me pegó fuerte porque es como si yo me sintiera neuquino, ¿no? Que como argentino me siento también neuquino, y digo, claro, ¿cómo puede ser que de un día a la mañana, viste, yo me levante y diga, bueno, no, acá negociamos que vamos a tener, por ejemplo, el cupo mapuche en la legislatura provincial neuquina, o vamos a tener que repartir mitad de los ministerios con los mapuches, o le vamos a arrancar a la gente la propiedad, laboriosos agricultores, pues tenemos que ver a esto que en muchos casos sabemos, Francisco, y lo sabe hoy en vos, ahora usted de contar el caso de esta persona del 2010 que quedó en el aire, me parece, este millonario, en muchos casos son delincuentes que se disfrazan de mapuches. Claro que sí. Hay una apertura que le dimos institucionalmente en Argentina. Yo mencionaba recién la Constitución del 94, ¿no? Una Constitución que algunos ponderan muy positivamente y tiene algunas características que han abierto estas puertas. Pero no solamente eso, el convenio 169 que firma la Argentina con la OIT y que está en pleno funcionamiento desde el año 2001, obliga a las naciones que adhieran a ese convenio a realizar consultas a las comunidades indígenas libres e informadas. Esas consultas, de alguna manera, suponen una claudicación de el Estado, de los estados que adhieren a ese convenio, en favor de estas comunidades indígenas. Entonces, hay puertas que se fueron abriendo en Argentina y que fueron generando este caldo que hoy tenemos y que tiene estas características. Yo mencionaba recién este extorsionador que se llama Rolando Cherqui. Es el jefe de la Confederación Mapuche. Este hombre tiene ¿Rolando propiedades... Rolando Cherqui. Rolando Cherqui. Ajá. Este hombre es propietario de Unaras, por ejemplo. Tiene una estancia muy bien cotizada en la zona cordillerana. Tiene camionetas, tiene empresas. Todo producido sobre la base de extorsionar empresas, de extorsionar al Estado, de extorsionarnos a todos en definitiva. Claro. Esta persona, y la estoy nombrando a él en particular, está muy vinculado al poder político. Entonces, y tiene, digamos, sociedades también, no fácilmente comprobables, con funcionarios del gobierno de la provincia de Neuquén. Inclusive con funcionarios judiciales. Con lo cual, está todo, sobre todo cuando hay 62 años de gobierno de un mismo signo político, está todo entremezclado. Sí, lamentablemente todo es terrible. Es un ámbito propicio para que estas cosas ocurran. Sí. Diputado, la última, por lo menos por mi parte, ¿qué hay de cierto de que detrás de todo este movimiento mapuche en la provincia de Neuquén está Vaca Narvaja, el montonero que estuvo hace muy pocos días riéndose de las muertes que había ocasionado? Bueno, hay muchísimo. Vaca Narvaja es patrocinador de algunos de estos grupos en la zona de Río Negro, Bariloche, El Bolsón. Y no de Neuquén, de Río Negro. No está en Neuquén, pero sí está, por ejemplo, el hijo del ex intendente de San Martín de los Andes, que se llama Juan Marco Fernández, encontrado cómplice de un asesinato. Él venía transportando en el año 2011 a 2 anarquistas chilenos que en un control policial que los detiene el sargento Aigo. El sargento Aigo, yo tengo la foto del caballo del sargento Aigo aquí, perdón que les muestre. Sí, no, está muy bien. El sargento Aigo acercala más a la cámara. Acercala más a la cámara, Francisco. Sí, perdón. El sargento Aigo fue asesinado en ese control policial. Sí. Este es el caballo de él, y lo tengo como un homenaje a él, porque ese fue un asesinato... el primer asesinato en Neuquén que recordamos con absoluta impunidad y que quedó absolutamente desamparado él por la justicia y su familia también. No hubo justicia en su caso. Claro, los que lo matan eran 2 anarquistas chilenos que se dieron a la fuga.
Y el que venía manejando la camioneta era el hijo del entonces intendente de San Martín de los Andes, kirchnerista, que la justicia, el poder político, todos lo protegen. Ese chico, ese muchacho de aquel momento, reitero, encontrado cómplice de ese asesinato, hoy está trabajando con Juan Grabois, patrocinando, cuidando los intereses de estos grupos pseudo mapuche. Así claro. Como lo hace también la presidenta del INAI, Magdalena Odarda, una ex legisladora del ARI, ahora hiperquinerista. Sí. Digamos, la política, y la política de izquierda sobre todo, está estrechamente vinculada a estos grupos. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que, viste, me parece que no estamos tomando en consideración, bueno, el gobierno ha sido claro en estos días porque Aníbal Fernández acaba de decir de que la solución no es por el garrotazo, sino es por las mesas de diálogo. O sea, vos fijate en manos de quién está ya no la seguridad, sino la defensa de nuestra soberanía. Ellos que siempre cacarearon, una de sus banderas era la soberanía, la están pisoteando. Y esto es a mí lo que más de todo esto me preocupa, los ataques a la propiedad privada, por supuesto, pero también el hecho de que puedan estar siendo alentados. En un momento dado se señaló de que podía ser esto, que había una oficina mapuche financiada en Londres, que esto es preocupante porque ya, y que también había cierta vinculación con algunos grupos chinos. Entonces, viste, esto es como que te sentís que te están como tupacamarizando, como destrozando el país, y sabemos que esto está también forma parte de la ideología de esta perspectiva ideológica que tiene la izquierda. O sea, todo está vinculado con otros temas más profundos. A ver, la izquierda, hasta el punto de sí, que están absolutamente financiados y coordinados desde el exterior, reciben entrenamiento desde la FARC, esto está demostrado, reciben financiamiento también desde Colombia y desde Europa. Esto lo dijo claramente en este programa Miguel Ángel Toma, que dijo que el manual que tenían la FARC es el mismo manual que encontraron que le encontraron a mapuches, el mismo manual que existió durante la época de la dictadura militar en Tucumán. Lo que pasa es que dijo acá en el programa, ahora me acuerdo perfectamente, Miguel Ángel, cuando habló de esto, dijo, no era tan grave el tema, si bien era grave que se pudiera poner como, autoproclamar como estado beligerante Tucumán estaba rodeado por fronteras de provincias argentinas, no se podía escapar con la facilidad que lo pueden hacer ellos hacia territorio chileno. Esto es lo grave. Por eso me parece muy bien el énfasis que le estás poniendo a todo esto, querido Francisco. Y bueno, y visibilizar. Y te alentamos que lo visibilices, incluso que presentes, como los estás haciendo, con proyectos de ley muy serios sobre estos temas, porque me parece que no, incluso algunos diputados, a lo mejor de otros signos políticos de la Patagonia, no toman noción de esto, que vos realmente estás convirtiéndote en el adalid de la defensa de nuestra soberanía. Y no te lo digo para adularte, porque sí, porque te lo digo porque así lo siento. Bueno, desde ya, Francisco Sánchez, gracias por haber estado con nosotros y a disposición para visibilizar todos estos hechos que suceden en el sur. Es la hora 18:30. Estamos aquí entre ustedes y nosotros. Tenemos media hora con una temperatura de 14 grados y enseguidita volvemos. Tenemos muchísima más información. Vamos la radio. Te espera, elegí las clases que quieras. En UNFIS vamos a cuidarte. En UNFIS venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas.
Tirá y perforá llantas para que no acumulen agua. Limpiá floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Bueno, estábamos ahí hablando con Francisco Sánchez, que se había cortado recién un poquito, y bueno, saludándolo para... Y esto es en vivo. Hoy es, obviamente, siendo las 18:33 minutos, ya estamos a media horita de finalizar el programa, pero realmente me llama muchísimo la atención las declaraciones, no solamente que le mencioné a Luis Vasco respecto de Soria, con la Corte que él considera que sería muy bueno echarlos a todos, sino el insólito comunicado que sacó la Secretaría, a ver si entendemos. La Secretaría de Derechos Humanos pertenece al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia no puede ir y decir respecto de la propia justicia que hay una persecución judicial contra Cristina. Orgánicamente, lo que tiene que ser el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Justicia en este caso es dejar trabajar a los jueces, a los fiscales y no embanderarse absolutamente con nadie, ni siquiera desde el otro lugar, ni siquiera en la parte acusatoria, en el caso que fuera de otro signo político, el gobierno y quien esté al frente del Ministerio de Justicia. Y realmente yo no puedo creer, cada día me quedo más azorada con el poco respeto que hay por la Constitución, Jorge. No, es así. Estaba pensando mientras vos hablabas de que esto es consecuencia de las actitudes populistas que arrancaron allá con la creación de un partido judicial como Justicia Legítima, o directamente con la democratización de la justicia y tantas otras banderas que con el correr del tiempo, con denuncias judiciales que me tocó en muchos casos llevar adelante en términos tanto como diputado como en forma personal o por la Asociación Civil Justa Causa, eran para poner un vallado a esto, para que por lo menos en algún momento viéramos la luz y que aparte los fiscales, jueces, se sintieran que estábamos apoyados, porque esto de Luciani de estos días, como otros fiscales, Rívolo, Ple, Stornelli, Ignacio Maíquez, etcétera, Gerardo Polichita y muchos otros, y jueces valientes como Arcolini, el fallecido Bonadío, han recibido respaldo del poder político y respaldo, en el caso mío, también de no solo el poder político, sino también de agrupaciones de abogados, que eso les da a ellos un respaldo muy fuerte. Mientras tanto estábamos viendo por televisión estas imágenes de lo que fue la fiestita de cumpleaños, la fiestita de Massa, el casamiento de parece Massa. Y también el tema de los mapuches, que Joan Esguala está prófugo de la justicia chilena, y hablamos de esto con Francisco Sánchez, y ahora volvemos al tema económico. Claro, pues justamente porque por el tema de las tarifas, porque vos te acordás que en la época de Macri, cuando aumentaron las tarifas, era toda una tragedia. Ahora parece que recibimos con alegría la quita de subsidios y el aumento de las tarifas, porque por lo menos así lo visibilizaron hoy cuando asumió el nuevo ministro de Economía, Hacienda y no sé cuántos otros títulos más. Ahora vamos a saludar al ingeniero Juan José Aranguren, que yo no sé si no vamos a salir con otra remerita más allá de la que ya tenemos impresa diciendo Aranguren no fue tanto, ¿no? Aranguren, ¿cómo le va? Acá estamos con Jorge Enríquez, María Luján Batallán, los saludamos. ¿Qué tal, Jorge, María Luján, cómo les va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Acá estamos azorados por lo que vemos que es una fiesta. En minutos más va a ser la conferencia de prensa del nuevo ministro de Economía y bueno, lo que ya sabemos es que va a haber una quita en los subsidios y no sabemos cómo va a impactar. Por lo menos los economistas dicen que respecto al Producto Bruto Interno, ese 10% de tarifas que van a cambiar no, digamos, no es vinculante, no ejercería que no, presión. Recién hablábamos con Gustavo Bazán de Clarín y él decía claramente lo que todos pensamos y que me imagino que consideras, que las tarifas es solo el 10%, que no debe ser más del 10%, porque los subsidios, lo que van a la rebaja, va a ser una gota de agua en un océano, pues son 15.000 millones de pesos. Si con esto piensan que van a reducir el déficit fiscal y van a alentar las inversiones en el campo energético, me parece que vayámonos suicidándonos. ¿Qué opina usted, ingeniero, que usted que sabe realmente? Bueno, primero, en una economía con tan alto nivel de inflación, la verdad cualquier cosa que se quiera hacer con quita de subsidios se licúa prácticamente en cuestión de 2 o 3 meses, porque a tasas de inflación mensual del 7 o el 8%, que aumente una tarifa el 30%, quiere decir que en 3 meses ese aumento nos vuelve a poner en la posición inicial. Por lo tanto, la verdad es que no creo que tenga un efecto muy importante. El mismo secretario de Energía mencionó, recién lo decía Jorge, que el impacto de lo que piensan hacer iba a ser de 15.000 millones de pesos este año y 80.000 millones de pesos el año próximo. Eso significa 0,1 punto del PBI, cuando conforme al acuerdo que firmaron con el Fondo Monetario Internacional, la quita de subsidios tenía que ser de 0,6 puntos del PBI. Más allá de que este año se están aumentando los subsidios consecuencia del incremento de los precios de importación debido al conflicto, a la invasión de Rusia en Ucrania. Pero más allá de eso, a mí lo que me preocupa es que en un momento en que la energía es costosa, en que la energía es un bien escaso, en vez de gastar tiempo y esfuerzo en ponderar una política de segmentación que se va a proteger al más débil, etcétera, etcétera, ¿por qué no se utiliza ese tiempo y ese esfuerzo en concientizar a la población sobre lo que es el ahorro y la eficiencia energética? Es decir, como haríamos en cualquier hogar, si a mí me cuesta mucho algo, trato de ahorrarlo y en todo caso premiar en la tarifa a alguien que hace un esfuerzo para ahorrar la energía. Con lo que estamos haciendo hoy, la energía se sigue despilfarrando, seguimos despilfarrando una energía que en su mayoría en nuestro país y en el mundo sigue siendo energía fósil, por lo tanto tampoco cumplimos con los objetivos climáticos. O sea, es más de lo mismo, no estamos más que repitiendo o vivenciando lo que vivimos entre 2012, 2010 y 2015. O sea, ojalá, lo digo sinceramente, nos sorprendan esta noche con los anuncios el flamante ministro de Economía. El corazón me lo desea, la cabeza o el cerebro me dice que eso es poco probable. Pero bueno, habrá que esperar no solo las palabras, sino las medidas concretas que se publiquen en el boletín oficial. ¿Sabes lo que pasa, Juan? Yo también quiero pensar, pero lo que ocurre es como aquella vieja película, Mi pasado me condena. Pasa que este hombre formó parte del gobierno, ahora lo ponen como un super salvador, hoy un super ministro, el Salvador, y cuando uno ve, yo compartí la Cámara de Diputados 4 años con él, y yo me daba cuenta que bueno, es una hoja en el viento, es como Alberto, o sea, pueden un día levantarse y decir que son de un pensamiento ideológico de derecha y el día siguiente de un pensamiento de izquierda. No ves nada sustancial en ellos porque vos estás hablando cosas muy claras. El sentido común, que es lo que les falta a ellos, te indica, cuando nosotros éramos chicos, mira, esto sabes con quién le hablé un día, que me decía, Mauricio Macri, me decía que en Tandil la madre de él, y Mauricio Macri era un hogar acomodado, me dice, mi vieja, como me pasaba a mí, clase media,
que uno tenía... Apagar la luz era... Apagar la luz y en el invierno la bolsa de agua caliente, me decía Mauricio, que lo mismo, nos reíamos porque cuando él era presidente, nosotros nos criamos así, de tenerte que poner el pullover o la bolsa de agua caliente o el porrón de una conocida marca de ginebra, porque la energía es cara en cualquier parte del mundo, es un valor muy escaso. Y acá, si vos le vas a incluir, sí, a mí yo por supuesto no voy a estar alcanzado por el subsidio, pero yo me volví a acostumbrar, ahora que aumenta la luz, nos volvimos a acostumbrar en casa a apagar las luces que están innecesarias, pero en una época uno se acostumbró a que decía, bueno, no importa, total, esto viene subsidiado. Y esto es el daño que estamos haciendo a la gente. Yo no sé si había tanta conciencia que estaba subsidiado. No le dábamos bolilla en función de que nos llegaba una boleta que no impactaba en el presupuesto. Ahora, ingeniero, ¿qué es lo que se debería hacer en materia de energía de acá para adelante, teniendo en cuenta que nosotros tenemos reservorio, me parece, energético por un lado y que en el mundo se está necesitando? Primero lo que tenemos que hacer es lo que hace el mundo, es decir, que la energía o que el consumo energético refleje su real costo. Y si tenemos un grupo o una parte de la población que por razones fundadas no tiene acceso a un nivel mínimo de confort energético, subsidiarlo pero en forma directa, subsidiarlo a través de una tarjeta de débito o de crédito donde se le asigne una determinada cantidad de dinero por un tiempo limitado hasta que la situación económica mejore. Pero mientras yo siga reflejando en una factura un precio artificial, la reacción lógica de cualquier consumidor es no cuidar el consumo porque no veo reflejado en mi bolsillo el real costo de esa energía. Yo creo que, obviamente, voy a decir, lo que nosotros empezamos a hacer era reflejar el costo real de la energía, implementar una tarifa social, pero no una tarifa social que permita, y hoy estoy escuchando que irían por un camino parecido, una tarifa social que remunere o que beneficie un bloque mínimo de energía, un bloque tanto de consumo eléctrico como de gas natural que permita a una familia tipo vivir adecuadamente. Y si yo quiero consumir por encima de ese bloque mínimo, tiene que ir la tarifa plena. Ahora, espero que no cometan el error, que pretendan subsidiar a todo el mundo un bloque mínimo y por encima solamente, porque eso sería a lo mejor para ellos políticamente correcto o para no perder base electoral más de la que ya están perdiendo, y por encima pagar la tarifa plena. Creo que hay que identificar claramente, no a partir de ingresos, sino a partir de parámetros sociales, como es la tarifa social federal que se implementó en el año 2016-2007, cuál es el grupo poblacional que lo requiere. Ahora, más allá de esto, Argentina necesita, para poder lograr tener la energía que consumimos, generar confianza. La generación de confianza es a partir de tener una moneda de valor. O sea, el primer sinónimo de confianza en un país es que su moneda no se deprecie. Y con una inflación del orden del 7-8% mensual, como decía antes, y con una inflación ficticia que corre por detrás, con una devaluación ficticia del dólar oficial que corre por detrás a la inflación, nunca vamos a generar ese nivel de confianza para poder desarrollar nuestros recursos. De alguna manera yo les puedo, parafraseando un comentario político, decir, con la energía se puede, pero con la energía no alcanza. Si no tenemos sólidas bases macroeconómicas, una moneda que no pierda su valor y la posibilidad de controlar el déficit fiscal, por más recursos que tengamos, nunca vamos a salir de este pozo que cada vez estamos cavando más profundo. Ahora estamos... Lo que pasa es que lo que vuelvo con el tema que no me alienta ninguna esperanza es que no se trata de un plan. Solo tengo la sensación que son medidas, que son parches y es hacerse de plata para poder llegar a las elecciones. Entonces, bueno, habrá que ver quién es el arriesgado o a qué precio o con qué promesa de beneficio aparece alguien que quiere estar contribuyendo a esta situación en particular. De lo que vi hace un ratito en la jura del flamante ministro de Economía,
a mí me llamó atención una cosa que no tiene nada que ver con la energía, pero tengo la necesidad de decirlo. Sí. El presidente convoca no solamente a su base política, o sea, al frente de todos, sino también a la oposición a que lo acompañen. Y yo no vi a la vicepresidenta de la República entre la gente que estaba de alguna manera participando de este evento. No estaba, tiene razón Tengo entendido usted. que esto es una alianza de gobierno, entonces si yo ya hoy, en un puesto tan importante como el ministro de Economía, después de haber tenido una ministra de Economía por 20 días, y con el problema socioeconómico que tenemos, los dos líderes o tres líderes no pueden mostrarse juntos en un acto fundacional conforme a lo que ellos indican como el que hoy estamos experimentando, realmente me da poca esperanza de que esto va a llegar a buen término. Más fragmentación, porque recién estamos viendo en un graph que gritaban como desaforados, somos el Frente Renovador, y ahora hay un cordón policial brutal frente a la Casa Rosada porque hay un clima bastante fuerte en la gente, hubo algunas agresiones que por supuesto las repudiamos, algunos medios de comunicación, pero la situación no está para la fiestita con 500 personas. Con 500 personas, pero por eso, no, y en todo caso, si lo quisieran hacer, tendrían que hacerlo mostrando unidad. Claro. Y justamente lo que no han mostrado es unidad. O sea, yo hubiese, más allá de que obviamente no lo voté, están muy lejos de mi pensamiento, pero me hubiese gustado ver en primera fila a la vicepresidente con su hijo mostrando apoyo a esta nueva aventura política que tiene el Frente de Todos. Al no hacerlo es como que tienen la oposición adentro. Y me gustaría todavía, y espero, conocer en los próximos días cómo se resuelve los temas de las posiciones en el sector energético, porque es claramente fundamental para el buen vivir, el buen seguir de la política económica, quién está al frente de la política energética que hasta ahora ha estado siendo custodiada muy firmemente por el kirchnerismo. Por la cámpora, propiamente dicho. Sí, esa área se la va. reservó claramente Cristina, porque a Basualdo no lo tocaron, sigue estando Darío Martínez, o sea, lo que sí, uno ve algunas presencias que, bueno, uno puede pensar de que están llegando alguna suerte de o algún guiño al sector empresarial, porque apareció ahí Marcelo Mindlin, apareció también José Luis Manzano, mira, pero yo digo, ¿hasta qué punto no es porque alguno de ellos sabe que va a hacer algún negocio? No nos olvidemos que han estado en otras situaciones en forma también apoyando a algunos gobiernos con los cuales se pretendía beneficiar. Y acá el gran generador de dólares no está, porque Nicolás Pino no estaba, porque no estaba ninguno, ni siquiera ya no de la sociedad rural, de la mesa de enlace. O sea que están muy a la expectativa y es la usina de dólares que tenemos. Si no tenemos reservas, por más que los cataríes, ahora dicen que existiría la posibilidad que los cataríes nos pudieran dar, reforzar con 5.000 millones de dólares la reserva del Banco Central. Si el Banco Central está vendiendo todos los días de 330 y 150 millones de dólares... Jorge, la pregunta que tenemos que hacer es ¿a cambio de qué? ¡Claro! Es decir, ¿a cambio de qué? Es decir, acá nos rasgamos las vestiduras porque en algún momento cuando se hablaba de las vacunas Pfizer, alguien dijo que querían tener como reaseguro las Islas Malvinas. La pregunta que yo quisiera hacer es si alguien va a apoyar en una circunstancia como la actual, en donde el Fondo Monetario Internacional nos exige, como prestamista de última instancia, mostrar un plan económico que no estamos cumpliendo, porque esto hay que decirlo. Los objetivos del segundo cuatrimestre fueron dibujados, o al menos el cumplimiento de esos objetivos. Ahora viene el tercer trimestre, dije cuatrimestre, y claramente estamos muy lejos de aquello que nos comprometimos. Por lo tanto, si alguien le va a prestar más dinero o más capital a un incumplidor serial, me pregunto a cambio de qué. Claro.
Claro. Ingeniero, desde ya le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y quisiéramos tener la posibilidad de llamarlo el miércoles próximo, porque hay un tema que a mí realmente me devana la cabeza, que tiene que ver con lo que está sucediendo en Europa, más allá de la crisis energética, que tiene que ver con el uso de la electricidad, los autos eléctricos y todo lo que tiene que ver con el recambio de la energía y el cuidado del clima, ¿no? Y sé que de eso usted nos puede desasnar muchísimo en la materia. No tenga duda, porque por otra parte, en un nuevo faceta de mi actividad profesional, estoy dirigiendo una maestría en desarrollo energético sustentable en el ITBA, y ese es justamente un tema que me desvela. Bueno, justo la pegamos con la invitación. Fue Juan José Aranguren, que es bueno resaltarlo, uno de los pocos, si no siempre lo digo, juntamente creo que fue el Colegio de Escribanos, y no recuerdo mucho más el Colegio Profesional Inmobiliario, y trato de hacer memoria y no lo encuentro, que se le plantó de manos a Guillermo Moreno cuando él era directivo de Shell, y realmente fue una persona que se hizo conocer, digamos, en el mundo en general y de la política, por haber sido valiente y no amedrentarse cuando le ponían una pistola arriba de la mesa. Y fue, yo creo que lo que decía recién María Luján cuando empezamos el comentario, la remera como ahora le tenemos que hacer, le decíamos el otro día en un programa a Roberto García Moritán, que lo ningunearon por el dólar a 300 pesos, le pedían decía, perdón Roberto, García Moritán, porque ahora ya tenemos pasamos que decir, los 300, perdón Aranguren. Perdón Aranguren, cuando se discutía de aquella mínima pero sensata modificación que se hacía en las tarifas. Así que bueno. Peregrinación a pie, como le dijimos a García Moritán, peregrinación, por lo menos yo que lo critiqué a Aranguren, me hago cargo. Peregrinación a pie hasta su casa. Importante que no tropecemos con la misma piedra otra vez. Esperemos Ojalá que así sea. Podamos aprender en la oposición también, porque gran parte de la no continuidad de una política económico-energética en la oposición fue por problemas internos dentro de la misma alianza de gobierno, que no cometamos los errores a partir del próximo periodo en el 2023. Ya lo creo. Gracias, muchas ingeniero. gracias. Nos veremos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Ingeniero Juan José Aranguren, siendo las 18:53 minutos, no tengo que dejar pasarte un tema que dijiste que me ibas a comentar. Tenemos pocos minutos, pero me interesa muchísimo porque sé que desde Estados Unidos nos bajaron el pulgar desde el Partido Republicano. Por favor, contame qué pasó. Gracias, Luján. Ted Cruz, hoy senador republicano, muy conocido también por su influencia en toda la comunidad hispanoparlante. Porque fue el encargado durante el gobierno de Trump, el encargado de los asuntos de latinoamericanos, de Estados Unidos con Latinoamérica. Exactamente. Entonces, hoy dijo, no me quedé como pronunciaste Trump también, yo digo, les quiero decir que María Luján domina italiano, español y francés. Por eso dijo francés Grabois. Muy bien, francés muy bien. Eso, sorry, no es que me quiera hacer la sabionda, sino que cuando veo una O y una I, a veces me pasa en mi casa y me sale, pero no, nada que ver. Bueno, y entonces dijo, ni un peso más a la Argentina, le dijo a Biden. No fue el único, fueron varios. Ni un peso más a la Argentina, porque evidentemente es como dijo Aranguren, a un incumplidor serial no le podés seguir dando plata alegremente. Entonces yo me ponía a pensar lo siguiente, y además porque dijo, recordemos que el presidente Fernández, que después viene a mendigar a Estados Unidos, es el mismo que dijo que va a ser la puerta de entrada de Rusia en América Latina, y por el otro lado también es el mismo que que tuvimos el incidente muy serio con el avión iraní. Entonces, el señor... Que lo está en este momento reclamando la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces, si nos queremos hacer, como diríamos, los taitas del barrio, tenemos que asumir las consecuencias, porque esto de hacerme el gracioso y después ir a mendigar en una actitud realmente humillante, plata a Estados Unidos, bueno, bancátela, porque no es, el mundo no es lo que yo digo acá, porque soy canchero, porque yo acá me hago el vivo y total voy después allá y los engrupo a estos.
Hoy no engrupís a nadie, Fernández, no engrupís a nadie. Y la verdad que ya no hay tiempo para gradualismo, y por más que la ideología sea inflexible de Cristina y trate de desviar la atención de los graves problemas nuestros con fuegos de artificio, o ahora que mandó a otro de sus lacayos a que hable, porque son lacayos realmente, y la verdad que me sorprende, porque Silioni uno puede disentir ideológicamente, pero Mario Silioni en el campo de la educación era un tipo preparado, y hoy sale en una actitud patoteril, y esto es lo que tenemos que tratar de evitar, porque están buscando que haya una revuelta. Hoy Silioni acaba de tuitear: Macri impune, Cristina perseguida. Cuidado, hay límites. Habrá millones en la calle, todos con Cristina. Esto se compadece, y alerto nuevamente de esto, con las amenazas que están sufriendo veladamente el fiscal Diego Luciani. ¿Por qué? Diego no. Bueno, el fiscal Luciani, sí. Sí, Diego Luciani. Diego Luciani, dije bien, porque el que está sufriendo él cuando el señor Pablo Dugan, el periodista militante, dijo hace unos días, salvajemente, hace unas horas, primero tengo el otro tuit, el de Martín Soria, que es, ya lo hemos dicho, que también lo amenazó, que cada funcionario judicial que interviene en la persecución contra Cristina Fernández entraba a escondidas al despacho de Pepín y Macri en la Rosada. Y está la jura del fiscal Mola, que cuando le toma juramento, Casal, y hay otras personas, hay Patricia Burri, Cristian Ritondo en esa foto. ¿Qué de malo tiene? Es una foto. Es una foto de una asunción que necesita, es necesario que estén. O sea, están tergiversando la información. No, ¿sabes por qué lo tergiversan? Porque esto hace los actos de publicidad, y ellos se mueven en la clandestinidad como lo hicieron siempre, en la oscuridad, entre las sombras. Lo mismo lo de Dugan, a quien le contesté, con quien ya les decía que tenía muchos. Pablo Dugan dijo: Luciani y Nisman se parecen en algo. Luciani y Nisman se parecen en algo. Los dos hicieron una denuncia falsa contra Cristina. Nisman no pudo sostenerla y se suicidó, atemorizado de que saliera a la luz su corrupción y su mentira sobre la causa. Este canalla miserable, porque otra cosa no se le puede decir, se metió en la vida privada de el fiscal Nisman y defendió a muerte la teoría de que Nisman se había suicidado, cuando a partir del enchastre de escena del crimen todos sabemos perfectamente que se trató de un homicidio, cuando iba a ser una declaración muy fuerte contra Cristina Elizabeth Fernández. Y parece que nos vamos. Así es, ya nos quedan nada más que 30 segundos y es para recordarles que pueden, ver en las redes sociales de ecomedios.com todas las notas que fuimos realizando en la jornada de hoy y que durante toda la semana, ya saben, tienen el tweet de Jorge Enríquez, Twitter, es @Jorge Enríquez, y cualquier cosa que saben que quieren comentarle lo tienen ahí para comentarles. Nosotros nos estamos yendo, Jorge, nos vamos a encontrar junto con todo el equipo, que ya vuelven todos de las vacaciones, de las enfermedades, las gripes y los COVID, así que ya los 4 estaremos el próximo miércoles a las 17 como siempre. Chau, Jorge. Chau, María Luján. Chau, audiencia.